¿Naturaleza del jiva o individuo primordial? Rama preguntó: si la única realidad es la conciencia infinita y su propio poder dinámico, ¿cómo consigue y mantiene el jiva su identidad en el uno sin segundo? Vasista respondió: solo en la mente del ignorante brota el terrible fantasma de la existencia individual que llamamos jiva. Nadie puede decir en qué consiste, ni siquiera los sabios, porque no tenemos ninguna indicación precisa acerca de su naturaleza. En el espejo de la conciencia infinita se ven innumerables reflejos, que son los jivas de este mundo ilusorio. Cada jiva es como una breve agitación sobre la superficie del océano de Brahman, o como el imperceptible movimiento de la llama de una vela en una habitación sin corrientes de aire. En esta leve agitación se oculta la infinitud de la conciencia, que parece surgir como conciencia limitada en el interior de la conciencia infinita. Y esa maravillosa e incomprensible limitación de la conciencia es lo que conocemos como individuo o jiva. Del mismo modo que la chispa de una llama salta sobre una sustancia inflamable y comienza a arder con una llama independiente e idéntica a la anterior, esta limitación de la conciencia llamada jiva, alimentada por la memoria y las tendencias latentes, aparece como un sentimiento individual o ahankara. Este ahankara no tiene una realidad absoluta, pero el jiva la ve como si la tuviera, igual que ve el cielo color azul, aunque en realidad no tiene tal color. Cuando ese ego comienza a tener sus propias ideas, produce la sustancia mental que conocemos como chitta, la noción de un jiva separado, la mente, maya, la naturaleza y todo lo demás. La inteligencia que conserva y alimenta todas estas ideas hace brotar los elementos naturales, tierra, agua, luego aire y akasha, como antes hemos descrito. Esta misma inteligencia, asociada con estos elementos, se convierte en una chispa de luz que no es otra cosa que la propia luz cósmica. A continuación, se condensa en infinitas formas. Aquí se convierte en árbol, allí en pájaro, allá en un duende, en héroe o en semidios, y así sucesivamente. La primera de estas modificaciones es el creador Brahman, que crea todas las demás con su pensamiento y su voluntad. Por lo tanto, la primera vibración de la conciencia solo es el jiva, la acción llamada karma, el creador Brahma, y todo lo demás le sigue a continuación de forma inevitable. La creación del jiva o mente primordial no es más que una leve agitación de la conciencia, y el mundo solo existe en esa mente primordial. A causa de un conocimiento imperfecto, parece existir como una sustancia real, el mundo, pero no es más que un sueño intenso y prolongado. Cuando esto se comprende bien, toda dualidad se evapora, y Brahman, el jiva, la mente, maya, el agente, la acción y el mundo entero solo pueden ser vistos como sinónimos de la conciencia infinita no dual. El uno no puede convertirse en muchos. Cuando encendemos varias velas con una ya encendida, la llama que arde en todas ellas es idéntica. De modo semejante, Brahman parece ser muchos, pero en realidad es uno solo y sin segundo. Cuando nos damos cuenta de la irrealidad de la diversidad, nuestros sufrimientos se desvanecen casi sin darnos cuenta.
El jiva no es una conciencia diminuta o individuada, sino una limitación de la conciencia infinita. Cuando se descorre el velo de esta ilusión, reina la paz. Para el que va calzado con botas de cuero, el mundo está cubierto de cuero. ¿Qué es el mundo? Como un árbol solo son sus hojas. El mundo no es más que una apariencia, una palabra. La mente es capaz de ver diversidad en la unidad y unidad en la diversidad. Como el alcohol puede hacernos ver fantasmas en una casa vacía, el ignorante ve el mundo en movimiento. Como un borracho puede ver que un árbol se mueve y se duplica. Dualidad del sujeto y el objeto. Cuando la mente percibe la dualidad existe, y también su contrario, que es la unidad. Cuando la mente olvida esta percepción de dualidad, ya no hay dualidad ni unidad de ningún tipo. Cuando uno está firmemente convencido de la unidad de la conciencia, permanece quieto en el ser, ya esté inactivo u ocupado en cualquier trabajo. Este estado supremo también se conoce como estado de no ser o estado de conocimiento del vacío. A causa de la agitación de la mente, la propia conciencia parece transformarse en objeto de conocimiento para sí misma. Entonces, surgen en la mente todo tipo de ideas erróneas que se originan a partir de la noción de un jiva creado. Estos pensamientos no son diferentes a la propia mente, y por eso se conocen como ignorancia o avidya. Para liberarnos de la enfermedad del samsara o ilusión del mundo objetivo, no hay otro remedio que el autoconocimiento. La única solución de la errónea percepción de una serpiente en un rollo de cuerda. Cuando se produce el autoconocimiento, la mente abandona los deseos de placer sensible que favorecen y prolongan la ignorancia, y no siente necesidad alguna de satisfacerlos. ¿Qué dificultad encuentras para comprender esto? Mientras la mente mantiene ideas de diversos objetos, permanece agitada y en movimiento. Cuando abandona esas ideas objetivas, se mantiene el movimiento de la mente que llamamos pensamiento. Mientras hay pensamiento, el mundo parece existir. Cuando no hay pensamiento, cesa también la existencia del mundo. El movimiento del pensamiento es lo que llamamos jiva, causa y acción del mismo tiempo, semilla de la ilusoria existencia del mundo a la que sigue inevitablemente la creación del cuerpo. Este movimiento del pensamiento se produce por distintas causas. Algunos se liberan de él en una sola vida, y otros les cuesta cientos de vidas para liberarse. Mientras hay movimiento del pensamiento, no puede ser vista la verdad. Producen los sentimientos de individualidad y posesión. Yo existo, esto es mío, y así sucesivamente. El cuarto estado o turiya. La percepción del mundo objetivo es el estado de vigilia. La percepción del ego es el estado onírico. La sustancia mental en reposo es el estado de sueño profundo. Y la conciencia pura es el estado llamado turiya, o cuarto estado, que es la verdad sin contradicciones. Todavía más allá de este cuarto estado se halla la conciencia en estado absolutamente puro, que conocemos como turiya atita, o más allá del cuarto estado. El que se establece en este estado ha vencido totalmente a la muerte. A veces se dice que Brahman es la causa del mundo ilusorio, del mismo modo que puede decirse que el espacio es la causa del crecimiento de los vegetales, pues al no obstruir su crecimiento se entiende que lo estimula o permite. Pero de hecho, Brahman no es un factor causante de este mundo ilusorio y el exterior, como se hace en patente en la investigación o vichara. Cuando uno que comienza a cavar la tierra
y sigue cavando en ella sin descanso, no encuentra más que espacio vacío. Si continúas la investigación durante un tiempo suficiente, descubrirás que la verdad de todo no es más que la conciencia infinita y vacía. En este punto, Rama preguntó con curiosidad: por favor, dime cómo ha podido esta creación llegar a ser tan extensa y variada. Vasista respondió: la vibración de la conciencia infinita no es diferente de la conciencia misma. Esta vibración manifiesta en un primer momento al jiva, como ahankara, o sentimiento del ego. Y cuando el jiva se pone a pensar, se manifiesta como mente o chitta. La mente concibe las ideas de los 5 elementos y se transforma ella misma en esos elementos, pues la mente percibe como existente todo lo que piensa. Más tarde, el jiva adquiere los órganos sensibles uno tras otro: la lengua, los ojos, la nariz, la piel, y así sucesivamente. Entre la mente y los sentidos no hay ninguna conexión causal, sino una coincidencia de pensamiento y manifestación de estos órganos, como cuando un cuervo sale volando de una palmera y accidentalmente cae un coco de la misma rama. Parece que el cuervo es el que lo ha tirado. Así toma existencia el jiva cósmico primordial. Rama preguntó: sabio señor, si la ignorancia en realidad no existe, ¿por qué tenemos que preocuparnos por la investigación que conduce a la liberación? Vasista respondió cautelosamente: eso lo comprenderás a su debido tiempo, Rama. Ahora no. Las flores no se abren ni los frutos maduran antes de tiempo. El jiva cósmico pronuncia Om y por su voluntad pura crea los distintos objetos. Así aparecen desde Brahma al más miserable gusano. La acción de este último solo parece trivial porque lo vemos en la basura, pero esta diferencia también es ilusoria. En verdad, entre los seres no hay división ni categorización alguna. Sobre este punto existe una antigua leyenda que ahora quiero contarte. Historia de Karkati o Visuchika. Había una vez en el norte del Himalaya una terrible Rakasi llamada Karkati, fea, negra y de enormes dimensiones. Siempre estaba hambrienta y nunca encontraba comida suficiente para saciar su apetito. Acuciada por el hambre, pensó: si puedo comerme de un golpe a toda la población de Jambudya, mi hambre desaparecerá, como un espejismo después de una tormenta. Y no será una acción indigna, porque salvar la propia vida es lo más digno que puede hacerse. Pero como este pueblo es piadoso, caritativo, devoto de los dioses y posee profundos conocimientos botánicos, no va a ser fácil engullir a todos sus pacíficos y bondadosos habitantes. Haré duras penitencias para conseguirlo, porque practicando austeridades se alcanzan muchas cosas que de otro modo resultan extremadamente difíciles. Dicho esto, Karkati subió a los picos nevados y comenzó a hacer penitencia, y permaneciendo erguida sobre una sola pierna, se mantenía tan quieta y silenciosa que no se daba cuenta del paso de los días y de los años. Con el tiempo, se quedó tan delgada que parecía un esqueleto cubierto por una piel transparente, y así permaneció durante 1000 años. El creador Brahma, muy complacido por tan rigurosa penitencia, apareció ante ella con la intención de recompensar su increíble obstinación. Ella se inclinó mentalmente ante él y comenzó a reflexionar qué don le pediría para conseguir su demoníaco propósito. Ah, pensó, le pediré convertirme en Visuchika, que actúa como una aguja viviente, o Suchika, en las entrañas de los hombres.
Con esta forma podré entrar en el cuerpo de todos los seres vivos y calmaré mi insaciable apetito. Cuando Brahma le dijo que le expusiera sus deseos, ella le pidió resueltamente aquel poder. Brahma aceptó y le dijo: de acuerdo, serás Visúchika tomando la forma de un objeto agudo y sutil. Producirás dolor en las vísceras de todos los que coman alimentos contaminados y lleven una vida deshonesta. Pero ten en cuenta que cualquiera podrá liberarse de ti entonando mantras. A continuación, su espantoso cuerpo comenzó a encogerse lentamente, hasta tomar el tamaño de una diminuta aguja. Era tan pequeña que su existencia solo podía ser imaginada, semejante a la de Sushumna Nadi, que une la base de la médula con la coronilla, o a la de la conciencia alaya, que describen los budistas, y siempre iba acompañada por la enfermedad conocido como Visuchika. Aunque se tornó tan sutil e imperceptible, su diabólica mentalidad no cambió en absoluto. Había obtenido el favor que había pedido a Brahman para satisfacer su deseo de devorar a todos los seres. Las personas engañadas no desconfían nunca del engaño. Los violentos esfuerzos de las personas egoístas por conseguir sus fines les conducen a menudo a resultados bien distintos de los esperados, pero son incapaces de verlo por sí mismos. Como una persona que llega jadeante ante un espejo, es incapaz de ver su propio rostro, porque su espeso aliento empaña el cristal donde se refleja. Aquella Rajasi de colosal tamaño prescindió de un poderoso cuerpo para cumplir su ambición de devorar a todos los hombres. Cuando uno está dominado por un deseo egoísta, puede llegar a desear su propia muerte. Visuchika estaba muy contenta, pues era tan sutil como el aroma de las flores. Aunque dependía del prana de los demás, estaba entusiasmada con su poder. Con sus dos formas, Suchika y Visuchika, la Rajasi recorría el mundo afligiendo a todos los mortales con su terrible poder. La gente obtiene siempre lo que desea con verdadera intensidad, y ella se había empequeñecido al máximo por su propia voluntad. La gente ignorante y egoísta pide a los dioses estupideces de esta clase, como aquella diableza les pidió ser transformada en la cruel aguja. La naturaleza innata de cada uno no se contrarresta fácilmente, ni siquiera con las penitencias más severas. Suchika entraba en el cuerpo de la gente débil u obesa y se transformaba en Visuchika. También entraba en el corazón de personas sanas e inteligentes, pervirtiendo su intelecto. Algunos podían librarse de ella por medio del mantra o de otras medicinas, pero la mayoría caía víctima de la diabólica obsesión. De este modo, esta Rajasi recorrió el mundo durante muchos años. Suchika tiene numerosos lugares para ocultarse. Se esconde en el polvo y la suciedad del suelo, en los dedos sucios, en los hilos de la tela, en los músculos de nuestro propio cuerpo, y en la piel de las manos y en cualquier resquicio del cuerpo, en sitios donde abundan las moscas, en los lugares llenos de hojas muertas, en sitios donde hay árboles podridos, en la ropa sucia, en la gente de sucias costumbres, en los troncos de los árboles que sirven de refugio a las moscas, en los charcos de aguas estancadas, en el agua contaminada, en las cloacas abiertas a lo largo de las calles, en las posadas visitadas por muchos viajeros y en las ciudades en las que hay gran cantidad de animales sueltos, como una aguja de coser que ha sido muy usada por un sastre. A veces Suchika se sentía cansada de su actividad destructiva y caía al suelo como si quisiera descansar un poco. Pero la crueldad
es la función natural de su chica, y del mismo modo que la aguja nunca deja de tragar hilo, su chica nunca paraba de tragar víctimas. Hasta la gente más depravada y cruel se apiada cuando ve a otros sufrir. Por esta razón, su chica vio con preocupación el hilo sin fin con el que agujereaba todas las telas que se ponían a su alcance, e imaginó que aquel paño oscuro que había sido cosido por ella cubría su cara y tapaba sus ojos. Se preguntó, ¿cómo puedo rasgar este velo? Ella penetraba igual en los paños blancos, la gente buena, que en los duros y espesos, los malvados, porque los locos no distinguen entre lo bueno y lo malo. Sin ser atacada ni provocada por nadie, su chica procuraba la destrucción y la muerte de todo el mundo, unida a su peligroso hilo. Siempre estaba dispuesta a trabajar. Conocida también como Jiva su chica, se mueve en los seres con la ayuda del prana y de la pana, sometiendo al jiva a terribles dolores como la gota y el reumatismo. Como toda la gente depravada, disfrutaba con el dolor de los demás. Mientras Vasista decía esto, el sol llegaba a su ocaso, y la asamblea se retiró para rezar las oraciones vespertinas. Al día siguiente, el sabio continuó la triste historia de su chica en estos términos. Después de vivir durante muchos años de este modo, la Rajasi Karkati estaba deprimida y se arrepintió de aquel deseo de devorar a la gente que le había costado tan severas penitencias durante 1000 años, y la había terminado convirtiendo en una miserable aguja y en el virus de la cólera. A menudo se lamentaba amargamente de la desgracia que ella misma había buscado. ¿Cómo puedo comparar mi estupendo cuerpo anterior con esta miserable forma de aguja? Caigo en el barro y soy pisoteada y despreciada por la gente. No tengo amigos, nadie siente piedad por mí. Estoy perdida, carezco de morada fija y no tengo un cuerpo que merezca ese nombre. He perdido mi mente y mis sentidos. La mente que camina hacia la ruina crea primero el engaño y la maldad que se convierten luego en desgracia y sufrimiento para ella misma. No soy libre. Siempre estoy a merced de los demás. Estoy en las manos de los otros y hago siempre lo que ellos quieren con sus dedos y con su prana. Deseaba calmar mi hambre devorándolos a todos, pero ha sido peor el remedio que la enfermedad. Y ahora siento una angustia mucho peor. Debo de estar loca. He abandonado un cuerpo poderoso y espléndido para elegir deliberadamente esta despreciable forma de aguja. ¿Quién va a liberarme ahora de esta asquerosa existencia más miserable que la de un gusano? La compasión hacia una desgraciada criatura como yo no puede surgir en el corazón de los sabios. ¿Cuándo volveré a ser grande como una montaña y a beber la sangre de los grandes animales? Volveré al ascetismo y haré duras penitencias como las que hice antiguamente. Karkati abandonó su deseo de devorar a los seres vivos y se trasladó al Himalaya para hacer nuevas y severísimas penitencias. Se puso de nuevo sobre una sola pierna, y tal era su concentración que desprendía humo por la coronilla. Con ello produjo una nueva su chica, una compañera que estaba junto a ella como una sombra. Los árboles del bosque estaban sinceramente asombrados de las penitencias de su chica, y la cubrían de polen para alimentarla, pero ella permanecía firme en su resolución y no quería probar alimento. El Rey del Cielo también le envió alguna comida, pero no consistió tocarla. Así permaneció de 7000 años, completamente inmóvil, sin vacilar ante el viento, la lluvia o el fuego. Karkati quedó completamente purificada por su inmensa penitencia.
había limpiado todas sus tendencias negativas y alcanzó la más alta sabiduría. La energía de su penitencia iluminó los Himalayas, como el resplandor de un incendio. Indra, el rey del cielo, escuchó del sabio Narada esta historia sin precedentes. Narración de Narada a Indra. La despreciable diableza Karkati se transformó en una aguja viviente. Con esta forma penetraba en el cuerpo de los pecadores y atormentaba sus músculos, su sangre y sus articulaciones. Causaba dolor en los cuerpos que tomaban alimentos impuros como la carne. También entraba en los cuerpos de carroñeros y devoraba los cadáveres. Por el tremendo poder de su penitencia, había adquirido también la facultad de entrar en la mente y en el corazón de los hombres, y de este modo participaba en todo lo que hacía su anfitrión. Nada parecía imposible para quien era tan imperceptible y sutil como el viento. Sin embargo, como unos seres le gustaban más que otros y apreciaba unos sabores más que otros, se sentía muy atraída hacia ellos y los buscaba con afán. Circulaba libremente por el mundo y en cuanto tenía algún problema regresaba a su cuerpo de aguja y se quedaba allí, como hace la gente ignorante cuando tiene problemas que no puede resolver. Pero no se sentía satisfecha porque solo una realidad existente puede proporcionar verdadera satisfacción. Pero ella tenía un cuerpo prácticamente inexistente, y por ello su chica seguía sintiéndose tan miserable e insatisfecha como antes, aún más, si se puede decir. Para recuperar su primitivo cuerpo de Rajasi, ha comenzado a hacer nuevas penitencias. Entró en el cuerpo de un buitre que la llevó hasta la cumbre de los Himalayas, donde continúa su dura tarea sin descanso. Si no interrumpes sus prácticas, poderoso Indra, la Rajasi puede llegar a destruir el mundo por el poder de sus penitencias. Al oír esto, Indra envió a Vayu, el dios del viento, a buscar el punto exacto donde su chica cumplía su temible decisión. Volando sobre los diferentes sistemas planetarios, Vayu llegó finalmente a la Tierra y descendió sobre los Himalayas, que carecían totalmente de vegetación por su proximidad al Sol. En los Himalayas, Vayu descubrió a la ascética Suchika, que permanecía erguida en una sola pierna. Como no comía nada en absoluto, se había quedado completamente seca. Vayu entraba en su boca, pero ella lo escupía una y otra vez. Había retirado su prana a la coronilla de su cabeza y permanecía quieta como un perfecto yogi. Vayu quedó sorprendido tanto de su aspecto como de su inquebrantable voluntad. Convencido de que estaba practicando una gran penitencia, regresó al cielo para informar a Indra. Señor, su chica está practicando una penitencia incomparable. Ni siquiera permite que el viento entre en su boca. Para superar su hambre, ha hecho su estómago de metal, y nada puede alterarlo. Ve inmediatamente a ver a Brahma, y ruégale que la tranquilice y le conceda el don que desee. En caso contrario, el poder de sus penitencias puede destruirnos a todos. Entretanto, su chica se había purificado por completo por su severa penitencia. Solamente sus otras dos formas, su sombra y el fuego de sus austeridades, eran testigos de sus penitencias. Al entrar en contacto con ella, incluso el aire y las partículas de polvo alcanzaban la liberación final. Por el autoexamen de su inteligencia interna, había conseguido el conocimiento directo de la suprema causa incausada. Puedes estar seguro, querido Rama,
de que la investigación del movimiento del pensamiento en nuestra propia conciencia es el mejor gurú que podemos encontrar. Liberación final de su chica. Brahma accedió a la petición de Indra y fue a ver a su chica, y le dijo: pídeme el don que desees y concluye tu penitencia. Ella reflexionó y le respondió interiormente: he alcanzado la realización del absoluto, y ya no tengo dudas ni deseos de ningún tipo. ¿Qué puedo hacer con tus dones? Cuando era una mujer ignorante, estaba obsesionada con mi deseo de ser un Rajasi, pero ahora, después del autoconocimiento, ese fantasma ya me ha abandonado por completo. Brahma replicó con énfasis: el orden eterno del mundo no puede quebrarse, y él ordena que recuperes tu primitivo cuerpo de aguja y de enfermedad, y vivas felizmente durante muchos años, hasta alcanzar la liberación final. Mientras tanto, vivirás una vida iluminada, afligiendo solamente a los malvados y a los pecadores, aunque también causarás cierto dolor a los que necesitan satisfacer su hambre natural. Su chica aceptó lo que Brahma le decía, y al momento su cuerpo de aguja creció hasta tomar colosales dimensiones. Aunque había recuperado su forma demoníaca, Karkati permaneció en postura de loto durante mucho tiempo, totalmente desprovista de sus antiguas y malvadas intenciones. Después de 6 meses, recuperó de nuevo la conciencia del mundo exterior e inmediatamente sintió hambre, porque tan pronto como el cuerpo vuelve a vivir, queda sujeto a las leyes físicas como el hambre y la sed. Karkati pensó: ¿qué puedo comer? ¿A quién tengo que devorar? La destrucción de otros seres vivos para prolongar la propia vida está condenado por los sabios. Si por privarme de consumir tales alimentos prohibidos tengo que abandonar mi cuerpo, no veo ningún inconveniente en ello. Para una persona iluminada como yo, no hay ninguna diferencia entre la vida física y la muerte. Mientras pensaba todo esto, oyó una voz etérea que decía: Karkati, la única misión de los seres iluminados es acercarse a la gente ignorante y despertar en ellos la compasión y la sabiduría. Si te esfuerzas por iluminar a alguien y no lo consigues, será señal de que está preparado para la muerte. No cometerás ninguna falta devorando a esos ignorantes.